apreciados y estimados lectores. Bienvenido a nuestro canal. Resumen libros y novelas. En este video, te llevaremos a un fascinante viaje al explorar la aclamada novela La ciudad y los perros, reconocida como una célebre obra escrita por el autor peruano Mario Vargas Llosa. Se publicó por primera vez en 1963 y desde entonces ha obtenido un inmenso reconocimiento como una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana. La novela retrata vívidamente la vida en la Academia Militar Leoncio Prado de Lima, Perú, durante la década de 1950. La historia gira en torno a un grupo de cadetes de la academia y explora temas como el poder, la corrupción, la lucha de clases y los efectos de la violencia en las mentes jóvenes. A medida que seguimos sus viajes, somos testigos de las consecuencias de sus acciones y del profundo impacto que tiene en sus vidas. La novela abarca una rica serie de personajes que desempeñan papeles significativos en la vida de los cadetes. Cada personaje aporta sus rasgos, experiencias y relatos únicos a la historia general. La ciudad y los perros explora las complejas relaciones entre los personajes, destacando los temas de la lealtad, la traición, la camaradería y la lucha por el dominio. A medida que se desarrolla la trama, somos testigos de la dinámica cambiante entre estos personajes, lo que proporciona una comprensión matizada de sus motivaciones y acciones. La novela aborda varios temas que invitan a la reflexión, como la naturaleza deshumanizadora de la institución militar, la búsqueda de la identidad, el impacto de las jerarquías sociales y las consecuencias de la violencia. Acontecimientos significativos, como el robo de la hoja de examen y sus consecuencias, sirven de catalizadores para el desarrollo de los personajes y la exploración de estos temas que invitan a la reflexión. En conclusión, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa es una novela convincente e introspectiva que ofrece una profunda exploración del poder, la corrupción y la identidad. A lo largo de la historia, los personajes navegan por un mundo lleno de desafíos y complejidades, dejando finalmente a los lectores reflexionando sobre las consecuencias de sus elecciones. La trama principal de la novela La ciudad y los perros sigue la vida de un grupo de adolescentes que asisten a una escuela militar en Lima, Perú. La historia explora temas como el poder, la corrupción, el conflicto de clases y la violencia, centrando la misma en 4 estudiantes. Ricardo Arana, apodado el Jaguar, que sufre el acoso y el ostracismo de sus compañeros. Alberto Fernández, un estudiante diligente y obediente que aspira a convertirse en oficial. Raúl el Esclavo Sánchez, que es sorprendido robando un examen y chantajeado por un cadete de mayor rango. Y Joaquín el Perro Barreto, que busca ganar poder y estatus a cualquier precio. La estructura narrativa de la novela salta entre distintos momentos en el tiempo, revelando cómo los acontecimientos del pasado han moldeado las experiencias presentes de los personajes. Poco a poco, el lector descubre una red de secretos y mentiras que conectan a estos 4 estudiantes y a sus familias. A medida que avanza la novela, aumentan las tensiones entre los estudiantes, lo que desemboca en un violento enfrentamiento que provoca la muerte de un compañero. Las autoridades escolares inician una investigación sobre el incidente, poniendo al descubierto la corrupción y el abuso de poder dentro de la institución. A lo largo de la novela, Vargas Llosa también critica aspectos de la sociedad peruana, como el ejército y la élite urbana. Y destaca las formas en que estas instituciones perpetúan la desigualdad social y la violencia. En La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, hay múltiples líneas argumentales secundarias que se desarrollan a lo largo de la novela. Cada línea argumental se centra en distintos personajes y explora sus experiencias y desafíos en el entorno de la academia militar. He aquí un resumen de las principales tramas secundarias. El Jaguar y Porfirio Cava. El Jaguar es un cadete dominante y despiadado que ejerce el control sobre sus compañeros mediante el miedo y la violencia. Se ensaña continuamente con Porfirio Cava, el protagonista de la novela, sometiéndole a constantes vejaciones y humillaciones. El esclavo y su miedo. El esclavo es un cadete que vive con miedo constante. Tiene miedo del jaguar y es marginado y maltratado por sus compañeros. Este miedo le impide defenderse y le conduce al aislamiento. Las relaciones románticas. En la novela se desarrollan varias relaciones románticas, como el enamoramiento de Cava de Teresa, la hija del superintendente de la academia. Así como su relación con la sirvienta, Natalia. Estas relaciones añaden profundidad y complejidad a la vida de los personajes y exploran temas como el amor, el deseo y la clase social. Las luchas de los cadetes. La novela también profundiza en las luchas y conflictos personales a los que se enfrentan los cadetes cuando intentan navegar por la estricta disciplina y jerarquía de la academia militar. Esto incluye enfrentarse al acoso, ajustarse a las expectativas de las figuras de autoridad y mantener su individualidad en un entorno restrictivo. Estas son solo algunas de las tramas secundarias de la novela La ciudad y los perros. Para comprender mejor las distintas tramas y su desarrollo,
se recomienda leer la novela en su totalidad. La ciudad y los perros es una novela significativa en la tradición literaria latinoamericana. La importancia de la novela radica en su poderoso retrato del panorama social, económico y político de Perú durante la década de 1950. A través de su vívida descripción de la vida en una academia militar para los hijos de la élite peruana, la novela ofrece una crítica mordaz de las jerarquías sociales del país, sus rígidas estructuras de clase y su sistema patriarcal. Los temas y conflictos centrales abordados en la novela, como el poder y la corrupción, la identidad y la clase social, y la moralidad, siguen siendo relevantes hoy en día y son aplicables a otras sociedades y culturas. Además, la estructura narrativa experimental de la novela y el uso de diferentes perspectivas, incluidos los flashbacks y la corriente de conciencia, son dignos de mención por su enfoque inventivo y creativo. El impacto de la novela en la literatura y la cultura latinoamericanas consolidó el estatus de Vargas Llosa como autor destacado de la generación del boom de la literatura latinoamericana. En general, La ciudad y los perros es una obra literaria significativa que ilumina cuestiones sociales más amplias al tiempo que muestra técnicas narrativas innovadoras, que proporcionan algunos ejemplos de las percepciones sociales y psicológicas que ofrece la novela. La ciudad y los perros recibió elogios generalizados de la crítica y consolidó a Mario Vargas Llosa como figura destacada de la literatura latinoamericana. La exploración que hace la novela de la dinámica del poder, la corrupción y los efectos de la violencia resonó entre los lectores de todo el mundo, convirtiéndola en una obra literaria significativa que sigue siendo estudiada y celebrada hoy en día. En La ciudad y los perros se abordan diversos temas y ofrece varias reflexiones. Estas reflexiones incluyen poder y corrupción. La novela explora el abuso de poder dentro de la academia militar, mostrando cómo quienes ocupan puestos de autoridad explotan su poder y se involucran en la corrupción. Identidad y clase social. Se profundiza en el tema de la clase social y las luchas a las que se enfrentan individuos de distintos orígenes dentro de la estructura jerárquica de la academia militar. Destaca las tensiones y conflictos que surgen entre cadetes de distintas clases sociales. Ambigüedad moral. Los personajes de la novela se enfrentan a la ambigüedad moral y a las difusas líneas entre el bien y el mal en sus acciones y decisiones. Las elecciones que hacen revelan las complejidades y contradicciones de la naturaleza humana. Masculinidad y patriarcado. La novela explora la dinámica de género y la construcción de la masculinidad en una sociedad patriarcal. Examina cómo las expectativas sociales y los roles de género influyen en el comportamiento y las acciones de los personajes masculinos. Estas reflexiones contribuyen a una comprensión más profunda de las dimensiones sociales, psicológicas y morales de la novela. Se incita a los lectores a cuestionarse las normas sociales, la dinámica del poder y las consecuencias de las propias acciones. La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa se publicó en 1963 y está ambientada en la década de 1950 en Perú. En aquella época, Perú vivía un periodo de inestabilidad política y agitación social, que se refleja en la novela. El país había pasado por una serie de golpes de Estado y dictaduras, y la novela pone de relieve la corrupción y la brutalidad que caracterizaban a los regímenes militares de la época. La novela también aborda las desigualdades sociales y económicas que existían en Perú en dicha década. La academia militar en la que se desarrolla la novela está reservada a los hijos de la élite peruana, lo que pone de relieve las divisiones de clase que existían en la sociedad peruana de la época. La novela también aborda la dinámica de género y la construcción de la masculinidad en una sociedad patriarcal. La influencia de la política y la sociedad en los 50 es evidente en el retrato de la academia militar como un microcosmos de los males sociales más amplios que asolaban Perú. En la obra literaria se refleja la desilusión que muchos jóvenes peruanos sentían hacia las estructuras políticas y sociales de su país y se considera una crítica al autoritarismo y al abuso de poder. En resumen, La ciudad y los perros es un reflejo del clima político, social y económico del Perú de los años 50. La novela destaca las luchas y tensiones que surgieron de las jerarquías sociales, los roles de género y la corrupción política, convirtiéndola en una obra literaria esencial que arroja luz sobre la historia del país y su legado perdurable. Esperamos que este resumen haya despertado tu interés por esta notable obra literaria, y te animamos a sumergirte en las páginas de La ciudad y los perros para embarcarte en tu propio viaje cautivador. Somos Resumen Libros y Novelas. Si quieres ver más resúmenes, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Comenta qué te pareció el video, e indícanos sobre qué libro o novela te gustaría habláramos. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta un próximo video, apreciados lectores. ¡Feliz lectura!